La fe cristiana presenta un misterio fascinante: el concepto del purgatorio. ¿Es una invención medieval, un producto de mentes supersticiosas? ¿O tiene una raíz más profunda y antigua dentro de la fe? La sola palabra purgatorio puede evocar imágenes del infierno de Dante, una visión medieval de purificación ardiente. Sin embargo, la cuestión de un estado intermedio entre el cielo y el infierno ha resonado a través de los siglos, mucho antes de que la pluma de Dante tocara el pergamino. Este ensayo profundiza en la intrigante cuestión del purgatorio, explorando sus fundamentos bíblicos, su desarrollo en la tradición cristiana y su relevancia perdurable para los creyentes de hoy. La existencia del purgatorio habla de una profunda intuición humana, que el viaje de la vida rara vez termina con una virtud perfecta o una desesperación absoluta. Reconoce la realidad de la imperfección humana, los efectos persistentes del pecado incluso en aquellos que mueren en la gracia de Dios. Podría ser que la muerte, aunque es un paso a la eternidad, no borre instantáneamente la necesidad de crecimiento, de un refinamiento final del alma. Esta pregunta se encuentra en el corazón del debate sobre el purgatorio. Uno de los primeros indicios de la creencia en un estado intermedio se puede encontrar en la antigua práctica de orar por los muertos. A través de las culturas y a lo largo de la historia, los vivos han sentido una profunda conexión con aquellos que han fallecido. Esta conexión encuentra expresión en oraciones, ofrendas y rituales destinados a ayudar al difunto en su viaje más allá del velo. Dentro del cristianismo, la práctica de orar por los muertos apunta a la creencia de que la muerte no es el final. Sugiere que las almas de los difuntos, aunque han dejado este reino terrenal, todavía se encuentran en un estado en el que pueden ser ayudadas por las oraciones y sacrificios de los vivos. Tales oraciones no tendrían sentido si los difuntos ya estuvieran confirmados en el cielo o condenados al infierno. En cambio, revelan un atisbo de esperanza, una creencia en la posibilidad de un crecimiento y una purificación continuos después de la muerte. Si bien el término purgatorio no aparece explícitamente en el Nuevo Testamento, ciertos pasajes ofrecen un apoyo convincente al concepto de purificación después de la muerte. Uno de estos pasajes se encuentra en Mateo 12:32, donde Jesús habla de un pecado que no será perdonado ni en esta era ni en la venidera. Esta declaración implica una distinción entre la vida presente y la otra vida, lo que sugiere que algunos pecados pueden ser perdonados después de la muerte. Se pueden encontrar más indicios en el Antiguo Testamento, particularmente en el segundo libro de los Macabeos. Este libro, considerado deuterocanónico por los cristianos católicos y ortodoxos, registra la historia de Judas Macabeo, quien descubre que algunos de sus soldados caídos habían cometido idolatría. Luego ofrece sacrificios por sus pecados, demostrando la creencia de que las oraciones y ofrendas pueden beneficiar a los muertos. Esta práctica se alinea con la comprensión cristiana posterior de orar por las almas en el purgatorio. Si bien no son una prueba definitiva, estos pasajes de las Escrituras, junto con la práctica de orar por los muertos, proporcionan una base para el desarrollo de la doctrina del purgatorio dentro de la tradición cristiana. La creencia en un estado de purificación después de la muerte no surgió completamente formada. Como muchas doctrinas, evolucionó gradualmente a lo largo de los siglos, moldeada por las Escrituras, la tradición y la reflexión teológica. En la Iglesia primitiva, el concepto de purgatorio a menudo se entrelazaba con la idea de un bautismo de fuego que algunos creyentes podrían experimentar después de la muerte para ser limpiados de sus imperfecciones restantes. Los escritos de los primeros padres de la Iglesia, como Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes, ofrecen destellos de la comprensión en desarrollo del purgatorio. Estos primeros teólogos reconocieron la necesidad de un proceso de purificación después de la muerte, incluso para aquellos destinados al cielo. Creían que Dios, en su misericordia, no condenaría a las almas cargadas de pecados veniales a la condenación eterna, sino que proporcionaría un medio para su purificación final. Sección 5. Definiendo la doctrina, concilios y aclaraciones.
A medida que la Iglesia maduraba, también lo hacía su comprensión del purgatorio. Si bien los primeros padres de la Iglesia proporcionaron información importante, fue en el período medieval que la doctrina del purgatorio se definió más formalmente. Varios concilios de la Iglesia jugaron un papel crucial en este proceso, aclarando la enseñanza de la Iglesia y refutando conceptos erróneos. El Segundo Concilio de León, en 1274, afirmó la existencia del purgatorio y la eficacia de las oraciones por los muertos. El Concilio de Florencia, en 1439, profundizó en la doctrina, afirmando que las almas en el purgatorio son ayudadas por los sufragios de los fieles en la tierra. Finalmente, el Concilio de Trento, celebrado desde 1545 hasta 1563, afirmó definitivamente la existencia del purgatorio y condenó las enseñanzas protestantes que negaban su existencia. Estos concilios, si bien aclararon la posición de la Iglesia, no inventaron el concepto de purgatorio. Más bien, se basaron en el fundamento establecido por las Escrituras y la tradición cristiana primitiva, proporcionando una comprensión más precisa de esta importante doctrina. Sección 6. A través de los ojos de los santos, visiones y testimonios. A lo largo de la historia cristiana, numerosos santos y místicos han informado de visiones y experiencias que arrojan luz sobre la naturaleza del purgatorio. Si bien no se consideran pronunciamientos infalibles, estos relatos ofrecen vislumbres convincentes de la realidad de este reino, a menudo malinterpretado. Santa Faustina Kowalska, una monja y mística polaca del siglo XX, describió en su diario visiones detalladas del purgatorio. Habló de almas que soportaban un intenso sufrimiento, pero que también experimentaban un profundo amor por Dios y un ardiente deseo de purificación. Del mismo modo, Santa Margarita María Alacoque, una monja de la Visitación francesa, recibió revelaciones de Jesús sobre las almas en el purgatorio que anhelan las oraciones y sacrificios de los vivos para acelerar su liberación. Estos relatos, aunque diversos en sus detalles, retratan constantemente el purgatorio como un lugar de sufrimiento y esperanza, donde las almas son purificadas por el amor de Dios y preparadas para la plenitud del cielo. Sección 7. La geografía de la gracia. ¿Dónde está el purgatorio? La cuestión de la ubicación del purgatorio a menudo se encuentra con intriga y especulación. A diferencia del cielo y el infierno, que a menudo se conceptualizan como reinos distintos, el purgatorio se entiende mejor, no como un lugar, sino como un estado del ser. Es un estado de purificación, un proceso de transformación que prepara al alma para la visión beatífica. Algunos teólogos han propuesto que el purgatorio existe en un reino espiritual distinto tanto del cielo como de la tierra. Otros han sugerido que es un estado del ser que las almas experimentan inmediatamente después de la muerte, una especie de umbral entre esta vida y la siguiente. Independientemente de su ubicación precisa, el purgatorio se encuentra en última instancia donde quiera que el amor purificador de Dios está obrando, preparando a las almas para la plenitud de la comunión con Él. Sección 8. Fuego refinador. La naturaleza del sufrimiento del purgatorio. El sufrimiento experimentado en el purgatorio a menudo se describe como un fuego refinador, una purificación que quema los restos del pecado y el apego al yo. Sin embargo, este fuego no debe entenderse como un fuego físico, sino como el amor ardiente de Dios que purifica y transforma el alma. El Catecismo de la Iglesia Católica describe el dolor del purgatorio como algo que surge de la conciencia del alma, de las consecuencias del pecado y su separación de Dios. Es el dolor del anhelo de reconocer las propias imperfecciones y la distancia que separa al alma del amor perfecto. Este sufrimiento, aunque intenso, no está exento de propósito. Es un fuego transformador, un crisol en el que el alma se purifica y se prepara para el abrazo eterno de Dios. Sección 9. La comunión de los santos, ofreciendo ayuda a los fieles difuntos. La doctrina del purgatorio destaca la interconexión de la Iglesia, tanto viva como difunta. Esta comunión de los santos se extiende más allá de la tumba, permitiendo a los fieles en la tierra ayudar a aquellos que están siendo purificados en el purgatorio a través de oraciones, sacrificios y obras de misericordia.
El catecismo enseña que nuestra oración por ellos es capaz no solo de ayudarlos, sino también de hacer que su intercesión por nosotros sea efectiva. Esta relación recíproca subraya la unidad de la Iglesia y el poder de la oración para trascender las fronteras de la vida y la muerte. Cada acto de amor, cada oración ofrecida por las almas en el purgatorio, es un testimonio del poder perdurable de la gracia de Dios y la realidad de nuestra conexión con aquellos que nos han precedido. Sección 10. Esforzándose por el cielo. La importancia de la purificación terrenal. La doctrina del purgatorio, lejos de ser una fascinación morbosa por el sufrimiento, sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de buscar la santidad en esta vida. Si el purgatorio es un proceso de purificación, entonces se deduce que cuanto más nos esforcemos por la santidad en la tierra, menos necesitaremos ser purificados después de la muerte. Los santos, que vivieron vidas de extraordinaria virtud, a menudo hablaban de su deseo de evitar incluso un momento de retraso en llegar al cielo. Comprendieron que cada acto de desinterés, cada sacrificio hecho por amor a Dios, nos acerca a la plenitud de la unión con Él. El viaje hacia el cielo comienza aquí en la tierra. Cada día presenta una oportunidad para crecer en santidad, para despojarnos del peso de nuestros pecados y para abrazar el poder transformador del amor de Dios. Al esforzarnos por la santidad en esta vida, no solo aliviamos el sufrimiento potencial del purgatorio, sino que también nos preparamos para la alegría eterna que nos espera en la presencia de Dios.